Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. Comparados siempre con hocico, repudiados por algunos, amados por otros. Andusia consiguió al electroindustrial como la forma perfecta de expresar su rabia y la batalla constante entre el hombre y la máquina. Somos una banda del Distrito Federal. Tocamos Industrial Electro. Andusia fue formada en 1999 con Polo Acevedo en la voz y en los teclados Edgar Acevedo y Raúl Montelongo. Banda que se enfocó siempre en la estética del transhumanismo y cuyo nombre Andusia hace referencia a un duque de la demonología dedicado a hacer música. Raúl comenta que Andusia surgió realmente por no estar contento con el baterista de su antigua banda. Pues este no estaba muy comprometido con el proyecto, llegaba tarde y faltaba muchos ensayos. Después de que una amiga le presentara a Polo en un bar, ambos coincidieron en que como músicos debían tocar algún día juntos, por ser ambos tecladistas. Lo extraño del asunto es que, en el mismo bar donde se conocieron, Raúl, al estar desesperado por conseguir a otro baterista, le preguntó a un sujeto al azar que encontró en el bar. Este sujeto, de sombrero extraño, le dijo que no conocía a ningún baterista, pero que él tocaba el teclado por si le interesaba. Pasado un tiempo, vio al sujeto de sombrero extraño y a Polo juntos, resultando ser ambos hermanos sin que Raúl lo supiera. Al enterarse, comenzaron a reunirse para tocar en conjunto, todos el teclado, resultando tener más química de la que esperaban. Antes de Andusia, nuestro trío de tecladistas creó Silence 905. Un proyecto de Darkwave que intentaba emular a una banda completa con guitarra, batería y bajo. Sin embargo, debido a que Raúl cantaba y hacía las letras y Edgar se encargaba de la mayoría de las pistas instrumentales, Polo rápidamente se quedaba como un miembro muy complementario del grupo, perdiendo bastante su importancia. Silence 905 estaba transformándose en una propuesta con demasiadas pistas electrónicas y ya no tenían un sonido tan orgánico como esperaban. En vista de esto, Raúl y Edgar decidieron crear un proyecto nuevo donde pudieran explotar todo el sonido sintético que últimamente les nacía creativamente. Es cuando crearon formalmente Andusia. La disquera Outline Records le encargó a Eric y a Raxo de Hocico hacer una compilación de electroindustrial mexicano con todas las bandas que conocieran. Algunos demos de Andusia fueron seleccionados en esa compilación. Ahí a uno de los productores de Outline Records le gustó bastante el sonido de Andusia y decidió invitarlos al conocido festival alemán Weltgothic Treffen. Raúl comenta que ese día casi lloraba mientras tocaba en el concierto, por la emoción de estar allí. A mediados del 2009, Raúl salió de Andusia por razones creativas y de estrés respecto al grupo. Pero en 2013, Raúl volvió a la banda y sacaron el disco Filofobia. Raúl tiene un canal de YouTube llamado Cazadores de Bebidas, donde junto con varios invitados hace reviews y recomendaciones de tragos y bebidas alcohólicas en México. Unos días antes de la muerte de Edgar, Raúl se encontró con él en un club nocturno. Llevaban un tiempo distanciados por la salida de Raúl del grupo. Antes de despedirse, Raúl le dijo a Edgar en forma de chiste: Oye, por casualidad, ¿no me extrañas? A lo que Edgar respondió: Claro que lo hago, amigo. Edgar murió de leucemia en el año 2010. Marco Polo, quedando como único miembro, a pesar de todo decide continuar con la banda en memoria de su hermano. Andusia suele usar sonidos muy comunes de la música trance antigua, incluso percusiones parecidas al electro dance de los 90, pero por la forma en la que componen, todos estos sonidos aportan una atmósfera oscura pero vintage a su música. La voz de Polo suena muy diferente en vivo. En verdad es bastante común encontrar que en las presentaciones en vivo de Andusia, Polo fuerza demasiado su voz. Y antes de que alguien lo pudiera criticar injustamente por eso, lo que pasa sencillamente es que el freiscream, o sea, la técnica vocal que utiliza para cantar rasposamente, es complicada de utilizarla por mucho tiempo en vivo. Lastimosamente, cuando en vivo la garganta no tiene suficiente saliva, los cantantes que usan freiscream como Polo se ven obligados a forzar la voz para mantener un raspado en ella. Pero este suena muy diferente, más golpeado y a veces incómodamente ronco, como si la persona simplemente intentara gritar pero tuviera un problema en la garganta.
Lo sé, suena incómodo. Es el precio de utilizar este tipo de técnicas en vivo. Sin embargo, debido al procesamiento típico del electroindustrial que Polo suele utilizar en su micrófono, la voz al final no desentona del todo con la música. Aquí una anécdota libre de mi parte. La primera canción que escuché de Andusia fue Killing Motherfuckers. Fue en un mix de electroindustrial. Lo que más me atrajo de la canción es que, a pesar de ser una canción agresiva, es bastante melódica, colorida incluso, diría yo, sin dejar de tener una estética industrial. También recuerdo haber visto una entrevista a Polo donde explica que sus más grandes influencias musicales provienen del punk y extrañamente de Michael Jackson, de quien hacía como pasatiempo imitaciones actuadas en reuniones familiares. Un dato muy curioso, pero lamento no tener ningún material de apoyo al respecto, pues tal entrevista no la volví a encontrar en YouTube. La estuve buscando, pero no la conseguí por ningún lado, y fue como hace 2 o 3 años que vi la entrevista. De hecho, si mal no recuerdo, en tal entrevista también se mencionaba de dónde provenía el apodo de Polo, porque al parecer ese no es su nombre real, pero bueno, creo que eso sería todo. Espero que les haya encantado el video. Recuerden dejar sus sugerencias. Tengan un súper bendecido día. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Soy Spirtek, SHPIRTK. Hasta pronto.